Hay silencios en la historia que gritan más fuerte que cualquier palabra pronunciada desde un púlpito. Y hay ausencias en los textos sagrados que revelan más verdad que todos los versículos memorizados por generaciones enteras de creyentes. Cuando el joven filósofo judío Baruch Spinoza, expulsado de su comunidad en Ámsterdam en 1656, comenzó a desmontar sistemáticamente las estructuras del pensamiento religioso occidental, no lo hizo únicamente para provocar o escandalizar, sino porque había detectado algo que nadie antes se había atrevido a señalar con tanta claridad: que los fundamentos mismos de la fe cristiana descansaban sobre un abismo de silencio cuidadosamente custodiado, sobre una ausencia tan estratégica que su sola mención podría hacer tambalear siglos de doctrina. ¿Qué sucede cuando descubrimos que la vida del personaje más influyente de la historia occidental contiene un vacío de 18 años que nadie se ha molestado en explicar satisfactoriamente? ¿Por qué los evangelios, tan minuciosos al narrar ciertos episodios, guardan un silencio absoluto sobre casi 2 décadas de la existencia de Jesús de Nazaret? La pregunta no es nueva, pero la forma en que Spinoza la abordó sí lo era. Para él, cada silencio en un texto religioso no era accidental, sino estratégico. No era olvido, sino censura. No era misterio divino, sino manipulación humana. Los evangelios canónicos nos presentan a Jesús como un niño prodigioso en el templo a los 12 años, asombrando a los doctores de la ley con su sabiduría precoz, y luego lo hacen desaparecer completamente de la narrativa hasta que emerge ya adulto, alrededor de los 30 años, para ser bautizado por Juan en el Jordán y comenzar su ministerio público. 18 años. 18 años de absoluto silencio. ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estudió? ¿Qué leyó? ¿Qué experiencias transformaron al niño prometedor en el maestro revolucionario que conocemos? ¿No resulta sospechoso que precisamente los años de formación, los años en que cualquier ser humano construye su cosmovisión, sus valores, su pensamiento crítico, hayan sido borrados del registro oficial? Spinoza no creía en casualidades cuando se trataba de textos religiosos. Para él, cada palabra incluida y cada palabra omitida respondía a una intención política, a una necesidad de control, a un deseo de moldear la narrativa según conveniencias específicas. Y cuando se enfrentó al enigma de los 18 años perdidos de Jesús, no lo hizo con la reverencia del creyente, ni con la indiferencia del escéptico, sino con la agudeza del anatomista que disecciona un cadáver para entender cómo funcionaban sus órganos internos. ¿Qué secretos podría revelar ese vacío narrativo? ¿Qué verdades incómodas se esconden en ese silencio deliberado? ¿No será que esos 18 años contienen precisamente aquello que los primeros redactores cristianos necesitaban ocultar para construir la imagen divina de Jesús que convenía a sus propósitos? La historia oficial, aquella que se enseña en las iglesias y se predica desde los altares, presenta a Jesús como una figura surgida del vacío, un ser esencialmente divino cuya humanidad es apenas una apariencia necesaria para llevar a cabo su misión redentora. Pero esa narrativa solo funciona si eliminamos precisamente lo que hace humano a cualquier ser. Su proceso de formación, sus dudas, sus búsquedas, sus errores, sus maestros, sus influencias. Los evangelios canónicos nos quieren hacer creer que Jesús simplemente era sin necesidad de devenir, que su sabiduría era innata, no adquirida, que su comprensión de las Escrituras era inspiración divina, no fruto del estudio intenso. Pero Spinoza sabía que esa imagen era insostenible para cualquier mente racional. Todo ser humano es producto de su tiempo,
de su contexto, de sus experiencias, de sus lecturas, de sus encuentros. Incluso un genio necesita maestros. Incluso un visionario necesita fuentes de inspiración. ¿Por qué entonces se nos presenta a Jesús como una excepción a esta regla universal? Las primeras comunidades cristianas necesitaban construir una figura divina, no un maestro humano. Necesitaban un Salvador descendido del cielo, no un rabino judío especialmente perspicaz. Necesitaban un ser sin pasado humano complejo, sin influencias terrenales reconocibles, sin rastros de aprendizaje ordinario. Y para lograr esa construcción teológica, fue necesario eliminar precisamente aquellos años en los que Jesús habría sido más humano, más vulnerable, más reconociblemente mortal. Los años en que habría trabajado como carpintero en Nazaret, sí, pero también los años en que posiblemente habría viajado, estudiado, conocido otras tradiciones, absorbido ideas de diversas fuentes, cuestionado las enseñanzas recibidas, formado su propio pensamiento crítico. ¿No es precisamente eso lo que la iglesia primitiva necesitaba borrar? ¿No es esa posibilidad de un Jesús influenciado por tradiciones no judías, de un Jesús que habría bebido de fuentes orientales, de filosofías griegas, de sabidurías persas, lo que habría arruinado completamente la narrativa de la revelación divina pura? Spinoza entendió que los evangelios no eran biografías históricas, sino construcciones teológicas, documentos políticos disfrazados de revelación sagrada. Y como tales, cada omisión era tan significativa como cada afirmación. El silencio sobre los 18 años perdidos no era un vacío accidental, sino un borrado intencional. ¿Qué se borró exactamente? Las tradiciones apócrifas, aquellas que la Iglesia rechazó como heréticas, pero que circulaban ampliamente en los primeros siglos del cristianismo, ofrecían respuestas inquietantes. Algunos textos hablaban de viajes de Jesús a Egipto, donde habría estudiado con maestros herméticos. Otros mencionaban su paso por Persia y la India, donde habría entrado en contacto con tradiciones budistas y zoroastrianas. Otros más sugerían su participación en comunidades esenias, esos grupos judíos ascéticos que vivían en el desierto y que anticipaban muchas de las enseñanzas que luego atribuiríamos a Jesús. ¿Por qué la Iglesia rechazó tan violentamente estas narrativas alternativas? ¿Qué tenían de peligroso? La respuesta para Spinoza era evidente. Estas narrativas alternativas humanizaban demasiado a Jesús. Lo mostraban como un buscador, no como un poseedor innato de verdad absoluta. Lo presentaban como alguien que necesitó maestros, que estudió tradiciones diversas, que sintetizó enseñanzas de múltiples fuentes para crear su propia visión. En otras palabras, lo mostraban como lo que probablemente fue, un genio religioso humano, no un Dios encarnado. Y esa imagen era absolutamente incompatible con la cristología que la Iglesia estaba construyendo. Si Jesús había aprendido sus enseñanzas de maestros humanos, si había absorbido ideas de tradiciones no judías, si había sintetizado sabidurías de diversas fuentes, entonces su mensaje no era revelación divina exclusiva, sino una síntesis brillante de pensamiento humano. Y si era eso, entonces la exclusividad del cristianismo como única vía de salvación se derrumbaba completamente. ¿No resulta fascinante cómo el miedo a la verdad histórica ha moldeado más la religión que cualquier experiencia genuina de lo divino? ¿No es revelador que la Iglesia haya preferido un vacío inexplicable antes que una narrativa que mostrara las influencias reales en la formación de Jesús? Spinoza veía en esta estrategia la confirmación de su tesis fundamental, que las religiones organizadas no se construyen sobre la búsqueda de la verdad, sino sobre la administración del poder. Y el poder requiere misterio, requiere silencio estratégico, requiere lagunas narrativas que puedan llenarse con dogmas convenientes.
Los 18 años perdidos de Jesús son el espacio perfecto para insertar la narrativa de la divinidad innata, porque al no tener información concreta sobre ese periodo, la fe puede ocupar ese vacío con certezas inventadas. Pero ¿qué pasa cuando la razón se niega a aceptar ese vacío como respuesta? ¿Qué pasa cuando alguien como Spinoza se atreve a preguntar lo que no debe preguntarse? En su Tratado Teológico Político, Spinoza demolió sistemáticamente la idea de que los textos sagrados fueran revelación divina infalible. Para él, eran documentos humanos, escritos por personas con agendas específicas, en contextos históricos particulares, con intereses políticos concretos. Y como tales, debían ser analizados con las mismas herramientas críticas que aplicaríamos a cualquier otro texto histórico. Esta aproximación era revolucionaria y aterradora para su época. Significaba que los silencios de los evangelios no eran misterios divinos que debían aceptarse con fe ciega, sino vacíos que exigían investigación histórica. Significaba que las omisiones no eran sagradas sino sospechosas. Significaba que los 18 años perdidos de Jesús no eran un misterio piadoso, sino un problema histórico que demandaba explicación racional. Imaginemos por un momento qué habría pasado si los evangelios hubieran incluido una descripción detallada de esos 18 años. Imaginemos que nos hubieran contado que Jesús viajó extensamente, que estudió con maestros egipcios versados en las antiguas tradiciones de Osiris e Isis, que pasó tiempo en comunidades esenias, aprendiendo sus prácticas ascéticas y sus interpretaciones místicas de las escrituras judías, que quizás incluso viajó hacia el este y entró en contacto con monjes budistas que le enseñaron sobre la compasión universal y la ilusión del ego. Imaginemos que nos hubieran mostrado a un Jesús adolescente y joven adulto lleno de dudas, haciendo preguntas difíciles, cuestionando las interpretaciones tradicionales, sintetizando ideas de múltiples fuentes para formar su propia visión única. ¿Cómo habría cambiado eso nuestra comprensión del cristianismo? ¿Cómo habría afectado eso la autoridad de la Iglesia? La respuesta es que habría destruido completamente el fundamento sobre el cual se construyó el poder eclesiástico. Si Jesús era un sintetizador de sabidurías diversas, entonces ninguna iglesia podía reclamar posesión exclusiva de la verdad. Si Jesús aprendió de múltiples tradiciones, entonces todas esas tradiciones tenían algo valioso que ofrecer. Si Jesús fue un buscador que construyó su visión a través del estudio y la experiencia, entonces el camino espiritual es precisamente eso, un camino de búsqueda personal, no la aceptación pasiva de dogmas impuestos. Spinoza comprendió que los 18 años perdidos eran el secreto mejor guardado del cristianismo, porque su revelación habría mostrado que el mensaje de Jesús no era una revelación divina descendida del cielo, sino una síntesis brillante de pensamiento humano elevado. Y esa verdad habría liberado a millones de creyentes de la necesidad de intermediarios institucionales para acceder a lo divino. Pero hay algo aún más profundo en la estrategia del silencio. Al borrar los años de formación de Jesús, la Iglesia no solo ocultaba sus posibles influencias, sino que creaba la ilusión de que la iluminación espiritual es algo que sucede instantáneamente, por gracia divina, no algo que se cultiva a través de años de búsqueda, estudio, práctica y refinamiento. Esta ilusión ha sido devastadora para incontables buscadores espirituales a lo largo de los siglos, porque les hace creer que o tienes fe inmediata y completa o eres un fracaso espiritual. Les hace pensar que la verdadera espiritualidad no requiere esfuerzo, cuestionamiento, error y corrección. Les hace imaginar que la transformación espiritual es un evento súbito, no un proceso gradual. ¿No es esta una de las mentiras más dañinas que las religiones institucionalizadas han perpetuado?
Spinoza sabía por experiencia personal lo que costaba el proceso real de transformación espiritual. Su propia ruptura con el judaísmo ortodoxo no fue un evento súbito, sino el resultado de años de estudio, cuestionamiento, lucha interna y refinamiento de pensamiento. Su excomunión en 1656 fue simplemente el momento público de un proceso que había comenzado mucho antes, cuando empezó a aplicar la razón crítica a los textos sagrados que había estudiado desde niño. Él entendía que la verdadera iluminación espiritual, si es que tal cosa existe, no puede ser impuesta desde afuera ni recibida pasivamente. Debe ser conquistada a través del esfuerzo personal, del cuestionamiento honesto, de la valentía para dudar de las certezas recibidas. Y precisamente por eso, los 18 años perdidos de Jesús representaban una oportunidad perdida de mostrar ese proceso real de transformación espiritual. ¿Qué habría revelado una narrativa honesta de esos años? Probablemente habría mostrado a un joven Jesús lleno de preguntas inquietantes sobre la naturaleza de Dios, sobre la justicia del mundo, sobre el sufrimiento humano, sobre las contradicciones aparentes en las escrituras judías. Habría mostrado sus búsquedas, sus encuentros con maestros diversos, sus momentos de duda y confusión, sus errores de interpretación corregidos gradualmente. Habría mostrado su exposición a ideas que los rabinos ortodoxos de Jerusalén habrían considerado heréticas, pero que él encontró iluminadoras. Habría mostrado, en resumen, el proceso humano real, a través del cual un individuo excepcional forja su propia visión única del mundo. Y ese proceso habría sido infinitamente más inspirador y útil para los buscadores genuinos que la imagen fantasmal de un ser divino que simplemente aparece, completamente formado, sin pasado discernible, sin influencias reconocibles, sin proceso visible de desarrollo. Spinoza se preguntaba a menudo qué tipo de religión habría emergido si el cristianismo primitivo hubiera sido honesto sobre la humanidad de Jesús, incluyendo sus años de formación. Habría sido, sin duda, una religión radicalmente diferente. Habría sido una religión que celebrara la búsqueda intelectual en lugar de condenar la duda. Habría sido una religión que reconociera la validez de múltiples caminos espirituales en lugar de reclamar exclusividad. Habría sido una religión que enfatizara el proceso de transformación personal en lugar de exigir aceptación ciega de dogmas. Habría sido, en otras palabras, exactamente el tipo de espiritualidad que Spinoza mismo estaba tratando de articular. Una espiritualidad basada en la razón, en la búsqueda honesta, en el reconocimiento de nuestra común humanidad. Pero la historia tomó otro camino. Los padres de la Iglesia primitiva, enfrentados a la necesidad de competir con las religiones mistéricas del Imperio Romano y con las diversas sectas gnósticas que ofrecían salvación a través del conocimiento secreto, decidieron que necesitaban algo más dramático, más definitivo, más exclusivo. Necesitaban un Dios encarnado, no un maestro humano. Necesitaban un Salvador único, no uno más entre muchos maestros espirituales. Y para construir esa narrativa, necesitaban borrar precisamente aquellos elementos de la vida de Jesús que lo mostraban como demasiado humano, demasiado influenciado por su contexto, demasiado dependiente de maestros y tradiciones previas. Este es el contexto en el que debemos entender los 18 años perdidos. No son simplemente un vacío en el registro histórico. Son el resultado de una decisión deliberada de borrar información que habría complicado la narrativa teológica que la Iglesia estaba construyendo. Son evidencia de censura, no de olvido. Son el testimonio de una manipulación consciente del registro histórico en servicio de intereses institucionales. Y Spinoza, con su mente aguda y su valentía para nombrar lo innombrable,
Fue uno de los primeros en señalar esta manipulación con claridad meridiana. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la verdad religiosa? ¿Qué nos revela sobre la relación entre fe y poder? ¿No es acaso la prueba más clara de que las instituciones religiosas han estado más interesadas en controlar la narrativa que en preservar la verdad histórica? Spinoza sostenía que la verdadera espiritualidad comienza precisamente cuando dejamos de aceptar las narrativas oficiales sin cuestionamiento, cuando empezamos a aplicar nuestra capacidad racional para discernir qué es genuino y qué es construcción política. Los 18 años perdidos de Jesús son una invitación a hacer precisamente eso, a cuestionar, a investigar, a negarse a aceptar el silencio como respuesta suficiente. Y aquí nos encontramos, casi 4 siglos después de que Spinoza escribiera sus obras revolucionarias, todavía enfrentando las mismas preguntas fundamentales. ¿Qué sucedió realmente durante esos 18 años? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué aprendió? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Qué tradiciones influenciaron su pensamiento? Las respuestas a estas preguntas probablemente se perdieron para siempre, destruidas deliberadamente en los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia estableció qué textos eran canónicos y cuáles eran heréticos, qué narrativas eran aceptables y cuáles debían ser suprimidas. Pero el hecho mismo de que estas preguntas no puedan responderse es revelador. Nos dice que hubo algo en esos años que los primeros líderes cristianos consideraron demasiado peligroso para preservar, demasiado comprometedor para la imagen divina que estaban construyendo. Spinoza nos enseñó a leer los silencios de los textos sagrados con tanta atención como leemos sus palabras explícitas. Y cuando aplicamos esa lección a los evangelios, el silencio sobre los 18 años perdidos de Jesús grita con una elocuencia ensordecedora. Nos habla de miedo. Miedo a que la verdad histórica destruya la construcción teológica. Nos habla de control. La necesidad de las instituciones de manejar cuidadosamente la información para mantener su autoridad. Nos habla de manipulación. La disposición a alterar el registro histórico cuando sirve a intereses políticos. Y nos habla, quizás más importante, de la fragilidad fundamental de las certezas religiosas. Si la verdad histórica fuera realmente compatible con los dogmas teológicos, ¿por qué habría sido necesario censurarla? En este momento, mientras consideras estas preguntas, quizás sientas la tentación de rechazarlas como especulación vacía, como el trabajo de mentes que simplemente quieren destruir la fe. Pero Spinoza no era un destructor, sino un clarificador. Él creía profundamente en la posibilidad de una espiritualidad genuina, pero sostenía que esa espiritualidad solo podía florecer en el terreno de la honestidad intelectual, no en el pantano de las mentiras piadosas. Los 18 años perdidos de Jesús representan precisamente el tipo de mentira piadosa, o más precisamente de omisión piadosa, que Spinoza dedicó su vida a desenmascarar. Y ahora, mientras reflexionas sobre estas ideas desde tu rincón particular del mundo, en tu momento único de este martes 30 de diciembre, quizás te preguntes qué relevancia tiene todo esto para tu vida concreta. Quizás estés leyendo esto desde Buenos Aires mientras tomas café en la madrugada, o desde Madrid mientras el sol del mediodía ilumina tu pantalla, o desde Ciudad de México mientras la tarde comienza a declinar. Donde quiera que estés, sea cual sea la hora que marque tu reloj, estas preguntas sobre verdad y manipulación, sobre honestidad y censura, sobre poder institucional y búsqueda genuina, son tan relevantes hoy como lo fueron cuando Spinoza las planteó en el siglo XVII. Porque las instituciones siguen controlando narrativas, porque el poder sigue temiendo a la verdad. Porque los silencios estratégicos siguen siendo la herramienta favorita de quienes prefieren el control a la iluminación.
Si estas reflexiones han resonado contigo, si estas preguntas han despertado tu curiosidad o inquietud, comparte este espacio de pensamiento con alguien cercano a tu corazón, con ese amigo o familiar que también se atreve a hacer preguntas difíciles, que también se niega a aceptar respuestas cómodas. Y escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo estás contemplando estas ideas en este momento, qué hora marca tu reloj mientras tu mente se encuentra con estas reflexiones. Porque hay algo profundamente conmovedor en saber que alrededor del planeta, en momentos diferentes del mismo día, mentes diversas se encuentran en el mismo espacio de cuestionamiento, en la misma disposición a enfrentar verdades incómodas. Que la búsqueda honesta traiga bendiciones a tu hogar y a tu familia, porque no hay bendición mayor que la libertad de pensar sin cadenas. Los 18 años perdidos de Jesús son un enigma que probablemente nunca se resolverá completamente. Pero el hecho de que permanezca como enigma, como vacío inexplicable en el corazón de la narrativa cristiana, es en sí mismo una verdad reveladora. Nos dice que hubo aspectos de la vida de Jesús que los constructores de la fe cristiana consideraron incompatibles con sus propósitos teológicos. Nos dice que la imagen del Cristo divino requirió la supresión del Jesús humano en formación. Nos dice que la historia oficial de la salvación necesitó borrar la historia real del Salvador. Parte 2. Hay un momento en la vida de todo buscador genuino de verdad, cuando las certezas que había sostenido como sagradas comienzan a agrietarse. Cuando las respuestas que había aceptado sin cuestionamiento empiezan a revelar sus inconsistencias, cuando el edificio completo de creencias heredadas amenaza con derrumbarse bajo el peso de sus propias contradicciones. Para Spinoza, ese momento llegó gradualmente a lo largo de sus años de juventud, mientras estudiaba el Talmud y los comentarios rabínicos en la Ámsterdam judía del siglo XVII, mientras comparaba lo que las escrituras decían realmente con lo que las autoridades religiosas afirmaban que decían, mientras aplicaba la misma lógica rigurosa a los textos sagrados que aplicaría a cualquier otro documento, y en ese proceso de comparación y análisis comenzó a ver patrones perturbadores, omisiones sospechosas, inconsistencias que nadie más parecía notar o que, si las notaban, prefirieron ignorar. Los 18 años perdidos de Jesús eran solo un ejemplo, aunque particularmente dramático, de un fenómeno mucho más amplio. La disposición de las religiones organizadas a sacrificar la verdad histórica en el altar de la conveniencia teológica. ¿Por qué las instituciones religiosas temen tanto a la investigación honesta? ¿Por qué la simple pregunta sobre qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años se considera impertinente, irreverente, peligrosa? ¿No debería la fe verdadera dar la bienvenida al escrutinio? ¿No debería la verdad genuina ser capaz de resistir cualquier examen? Spinoza sostenía que cuando una institución responde a las preguntas honestas con amenazas, censura o excomunión, está revelando involuntariamente que sus fundamentos son más frágiles de lo que pretende. La verdad no necesita protección violenta, solo la mentira requiere guardianes armados. La excomunión de Spinoza en 1656 fue uno de los actos más severos de Erem que la comunidad judía de Ámsterdam había pronunciado nunca. El documento de excomunión lo maldecía de día y de noche, dormido y despierto, entrando y saliendo. Lo separaba completamente de la comunidad judía, prohibiendo a cualquier judío mantener contacto con él, hablarle, leerle o ayudarle de ninguna manera. Su crimen, fundamentalmente, no había sido negar a Dios. Spinoza nunca fue ateo en el sentido convencional, sino aplicar la razón crítica a textos que se suponían divinos e incuestionables. Había osado sugerir que Moisés no escribió el Pentateuco,
que los milagros descritos en la Biblia eran probablemente exageraciones o malentendidos naturales, que los profetas no recibían comunicación literal de Dios, sino que interpretaban sus propias intuiciones y experiencias a través de las lentes de su cultura y contexto. En resumen, había tratado los textos sagrados como lo que realmente eran: documentos humanos, productos de su tiempo, llenos de las limitaciones y sesgos de sus autores. ¿Y no es exactamente eso lo que las autoridades cristianas temían que se aplicara a sus propios textos fundacionales? Si los evangelios eran documentos humanos escritos décadas después de los eventos que supuestamente narraban, si habían sido editados y redactados múltiples veces según las necesidades cambiantes de las comunidades cristianas primitivas, si reflejaban agendas teológicas y políticas específicas más que memorias históricas precisas, entonces, ¿qué quedaba de la idea de revelación divina infalible? ¿Qué le pasaba a la autoridad de la Iglesia si sus textos fundacionales eran tan humanos, tan falibles, tan manipulados como los de cualquier otra tradición religiosa? Spinoza era perfectamente consciente de las implicaciones radicales de su metodología. Sabía que si se aplicaba consistentemente la misma crítica racional tanto a la Biblia hebrea como al Nuevo Testamento, todo el edificio de la teología revelada se derrumbaría. Y no retrocedió ante esa conclusión. Al contrario, la abrazó, porque para él la caída de las falsas certezas era el requisito previo necesario para cualquier espiritualidad genuina. Solo cuando dejamos de engañarnos con mentiras reconfortantes podemos comenzar a buscar verdades auténticas. Solo cuando reconocemos que no tenemos respuestas absolutas, podemos empezar a hacer preguntas honestas. Los 18 años perdidos de Jesús se convirtieron para Spinoza en un caso de estudio perfecto de cómo las narrativas religiosas ocultan lo que no pueden explicar. Si esos años hubieran sido teológicamente convenientes, si hubieran reforzado la imagen del Cristo divino, sin duda habrían sido preservados e incluso embellecidos por los evangelistas. El hecho de que fueran omitidos sugiere que contenían información problemática, detalles que complicaban la narrativa que la Iglesia primitiva estaba tratando de construir. ¿Qué clase de información habría sido problemática? Spinoza especulaba, y sus especulaciones estaban fundamentadas en un profundo conocimiento de las tradiciones religiosas de la época, que probablemente Jesús había estado expuesto a influencias que la ortodoxia cristiana posterior preferiría negar. Considera las similitudes sorprendentes entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales. La insistencia en la compasión universal, la crítica al apego material, la enseñanza sobre el reino de Dios como un estado interno más que un lugar externo, la relativización de las leyes rituales en favor de la ética interior. Todas estas ideas tienen paralelos notables en el budismo y en otras tradiciones orientales. ¿Es pura coincidencia? ¿O es posible que Jesús, durante esos años perdidos, hubiera entrado en contacto con comerciantes, viajeros o maestros que llevaban ideas de Oriente hacia el Mediterráneo? La ruta de la seda existía. Las caravanas viajaban regularmente entre la India y el mundo mediterráneo. Las ideas circulaban. ¿Es tan descabellado imaginar que un joven judío intelectualmente curioso pudiera haber encontrado y absorbido algunas de esas ideas? Pero la Iglesia primitiva no podía admitir esa posibilidad. No podía reconocer que las enseñanzas de Jesús tuvieran raíces en tradiciones no judías, porque eso habría socavado la exclusividad de la revelación cristiana. Si Jesús había aprendido sus ideas más revolucionarias de maestros budistas o persas, entonces esas tradiciones tendrían tanto valor como el cristianismo. Si el mensaje de Jesús era una síntesis de sabidurías diversas, entonces el cristianismo no podía reclamar ser la única verdad revelada.
Por lo tanto, era necesario presentar a Jesús como una figura surgida del vacío, sin influencias reconocibles, portador de una sabiduría que sólo podía ser explicada como inspiración divina directa. Y para mantener esa narrativa, era necesario borrar los años de formación, los años de búsqueda, los años de síntesis. Spinoza veía en esta estrategia algo más profundo que simple manipulación política. Veía un miedo fundamental a la complejidad de la verdad. Las instituciones religiosas, todas ellas, no solo el cristianismo, prefieren narrativas simples y claras. Prefieren héroes sin ambigüedad, fundadores sin dudas, revelaciones sin contexto. Prefieren la certeza reconfortante de los dogmas absolutos a la complejidad inquietante de la realidad histórica. Y prefieren estas simplificaciones porque son más fáciles de controlar, más fáciles de enseñar, más fáciles de usar como herramientas de poder. Una narrativa compleja que reconoce influencias múltiples y procesos graduales de desarrollo es difícil de convertir en dogma. Una narrativa simple de revelación divina instantánea es perfecta para ese propósito. ¿No es revelador que las mismas instituciones religiosas que predican la humildad sean tan arrogantes en sus afirmaciones de certeza absoluta? ¿No es irónico que organizaciones que supuestamente representan la búsqueda de lo divino sean tan hostiles a la búsqueda genuina? ¿No es paradójico que tradiciones que hablan de fe como virtud traten la duda como pecado mortal? Spinoza identificó estas contradicciones como síntomas de algo más oscuro, el uso de la religión como instrumento de control social, no como vehículo de liberación espiritual. La fe y la razón no tienen por qué estar en conflicto, sostenía Spinoza. Solo entran en conflicto cuando la fe se convierte en aceptación ciega de dogmas irracionales, cuando exige que apaguemos nuestra capacidad crítica y nos sometamos a autoridades que no toleran cuestionamiento. Una fe genuina, una espiritualidad auténtica, daría la bienvenida a la razón como aliada. Reconocería que Dios, si tal entidad existe, nos dio capacidad racional precisamente para usarla, no para suspenderla cuando resulta incómoda para las instituciones religiosas. Los 18 años perdidos de Jesús representan el triunfo del dogma sobre la razón, de la conveniencia institucional sobre la verdad histórica, del control sobre la libertad intelectual. Imaginemos por un momento que un evangelista honesto hubiera decidido incluir en su narración una descripción detallada de esos 18 años. Imaginemos que nos hubiera contado que Jesús, después de su encuentro con los doctores en el templo a los 12 años, se sintió profundamente insatisfecho con las respuestas que el judaísmo ortodoxo ofrecía a sus preguntas más profundas. Imaginemos que nos hubiera mostrado a un adolescente Jesús trabajando como carpintero, pero usando cada oportunidad para conversar con los viajeros que pasaban por Nazaret, preguntándoles sobre las creencias y prácticas de tierras lejanas. Imaginemos que nos hubiera revelado que en sus 20 años, Jesús decidió embarcarse en un viaje de búsqueda espiritual, uniéndose a caravanas que iban hacia Egipto, pasando tiempo en bibliotecas alejandrinas, estudiando textos griegos y herméticos, quizás incluso viajando más al este para conocer de primera mano las tradiciones persas y posiblemente las indias. Imaginemos que este evangelista honesto nos hubiera mostrado a Jesús estudiando con maestros esenios en el desierto, aprendiendo sus técnicas de ayuno y oración, absorbiendo sus interpretaciones místicas de las escrituras hebreas, pero también cuestionando sus rigideces y su exclusivismo. Imaginemos que nos hubiera relatado conversaciones entre el joven Jesús y diversos maestros espirituales, debates sobre la naturaleza de Dios, discusiones sobre el sufrimiento y la redención, exploraciones de diferentes caminos hacia la iluminación.
Imaginemos que nos hubiera mostrado un proceso gradual de síntesis, donde Jesús tomaba lo mejor de cada tradición que encontraba: la ética judía, la filosofía griega, el misticismo hermético, la compasión oriental, y las fundía en una visión única y personal. ¿Cómo habría cambiado eso la historia del cristianismo? Habría creado una religión completamente diferente. Una religión que celebrara el diálogo interreligioso en lugar de condenarlo. Una religión que reconociera la validez de múltiples caminos espirituales en lugar de afirmar exclusividad. Una religión que enfatizara la búsqueda personal sobre la aceptación dogmática. Una religión que entendiera que la iluminación espiritual es un proceso gradual de síntesis y refinamiento, no un don súbito de gracia divina. En resumen, habría creado exactamente el tipo de espiritualidad que Spinoza estaba tratando de articular: racional, inclusiva, liberadora. Pero esa no fue la elección que hicieron los primeros cristianos. Eligieron el camino del misterio y el dogma. Eligieron construir una figura divina más que honrar a un maestro humano, y esa elección tuvo consecuencias que reverberan hasta nuestros días. Creó una religión que demanda obediencia ciega en lugar de pensamiento crítico, que amenaza con castigo eterno a quienes dudan en lugar de celebrar las preguntas honestas, que divide a la humanidad en salvados y condenados en lugar de reconocer nuestra común dignidad y potencial, que usa el miedo como herramienta de control en lugar del amor como principio de libertad. Spinoza pagó un precio terrible por señalar estas verdades. Su excomunión no fue solo una expulsión formal de la comunidad judía, fue una sentencia de muerte social. Significaba que ningún judío podía emplearle, venderle, hablarle. Significaba que su propia familia tenía prohibido mantener contacto con él. Significaba que se convertía en un paria, en un hombre sin comunidad, sin protección social, sin red de apoyo. Y sin embargo, Spinoza eligió ese destino antes que vivir una mentira. Eligió la verdad incómoda sobre la falsedad reconfortante. Eligió la libertad intelectual sobre la seguridad institucional. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje? Y aquí está la pregunta que cada uno de nosotros debe enfrentar. ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras certezas más profundas? ¿Podemos soportar la incomodidad de no saber? ¿Tenemos el valor de examinar críticamente las narrativas que nos han dado significado y pertenencia? Los 18 años perdidos de Jesús no son solo un problema histórico interesante, son un desafío existencial. Nos confrontan con la pregunta de si preferimos verdades incómodas o mentiras reconfortantes. Nos obligan a elegir entre la búsqueda honesta y la aceptación conveniente. La razón por la cual este tema sigue siendo tan polémico, incluso en nuestra era supuestamente secular, es que toca el nervio central de cómo construimos significado en nuestras vidas. Si nuestro sistema de creencias está basado en narrativas cuestionables, en historia selectivamente editada, en omisiones estratégicas, entonces, ¿qué tan sólido es realmente? ¿Qué tan confiable es una fe que no puede tolerar el examen crítico? ¿Qué tan verdadera es una verdad que requiere censura para mantenerse? Spinoza nos enseñó que la verdadera espiritualidad no comienza con respuestas, sino con preguntas. No comienza con certezas, sino con dudas honestas. No comienza con sumisión a autoridad, sino con el ejercicio valiente de nuestra capacidad racional. Y nos enseñó que las instituciones religiosas generalmente son los mayores obstáculos para la espiritualidad genuina, porque sus intereses de poder les llevan a sofocar precisamente el tipo de cuestionamiento honesto que podría llevar a verdadera iluminación. Los 18 años perdidos de Jesús son el símbolo perfecto de esta dinámica. Representan todo lo que las instituciones religiosas prefieren que no examinemos: el proceso humano real de búsqueda y desarrollo,
las influencias múltiples que dan forma al pensamiento de incluso los más grandes maestros, la complejidad de la verdad histórica que resiste simplificación dogmática, y el hecho de que este vacío permanezca en el corazón de la narrativa cristiana, inexplicado e inexplicable, es testimonio del poder persistente del control institucional sobre la narrativa histórica. Pero algo está cambiando. En nuestra era de información global, donde las personas tienen acceso sin precedentes a fuentes diversas de conocimiento, donde las voces tradicionalmente marginadas pueden finalmente ser escuchadas, donde el monopolio institucional sobre el conocimiento se está desmoronando, preguntas que antes eran suprimidas están resurgiendo con nueva urgencia. La gente está redescubriendo a Spinoza y otros pensadores que se atrevieron a aplicar la razón crítica a los textos sagrados. Están leyendo los evangelios apócrifos que la Iglesia rechazó. Están explorando las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales. Están preguntando las preguntas que no debían preguntarse. ¿Y qué están descubriendo? Están descubriendo que la narrativa oficial tiene muchos más agujeros de los que las instituciones religiosas admitirán nunca. Están descubriendo que hay tradiciones alternativas, textos suprimidos, historias borradas, que cuentan una versión muy diferente de los orígenes del cristianismo. Están descubriendo que los 18 años perdidos de Jesús son solo la punta del iceberg de omisiones y censuras que han dado forma a lo que conocemos como la tradición cristiana. Y están descubriendo algo aún más liberador, que no necesitan las instituciones religiosas para tener una vida espiritual significativa, que pueden buscar la verdad directamente, sin intermediarios, que pueden formarse sus propias opiniones basadas en investigación honesta en lugar de aceptar dogmas impuestos, que pueden honrar las enseñanzas de Jesús o de Buda o de cualquier maestro espiritual sin necesidad de deificarlos o tratarlos como fuentes de verdad absoluta e infalible. Esta es la revolución que Spinoza anticipó. Una espiritualidad racional, personal, liberadora, libre del control institucional. Pero esta liberación viene con responsabilidad. Requiere que cada uno de nosotros haga el trabajo difícil de pensamiento crítico. Requiere que estemos dispuestos a cuestionar incluso nuestras creencias más queridas. Requiere que tengamos el coraje de admitir cuando no sabemos, de vivir con incertidumbre, de continuar buscando sin la falsa seguridad de respuestas absolutas. Los 18 años perdidos de Jesús nos enseñan que la honestidad intelectual a veces significa reconocer que hay cosas que no sabemos y que quizás nunca sabremos. Y esa humildad epistémica es más valiosa que todas las certezas dogmáticas que las religiones institucionales puedan ofrecer. Mientras contemplas estas ideas, donde quiera que estés en este momento, quizás en Barcelona mientras la noche comienza, o en Santiago mientras la mañana se despliega, o en Bogotá mientras la tarde transcurre, considera lo que significaría realmente aplicar el método de Spinoza a tus propias creencias. ¿Qué certezas tendrías que cuestionar? ¿Qué narrativas reconfortantes tendrías que abandonar? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por la honestidad intelectual? No son preguntas fáciles. Spinoza las pagó con excomunión, ostracismo y una vida de relativa pobreza material, pero también encontró algo invaluable: libertad intelectual, paz interior que viene de vivir en la verdad en lugar de en la mentira, y la satisfacción profunda de usar plenamente las capacidades racionales que nos definen como humanos. Los 18 años perdidos de Jesús permanecerán probablemente como misterio no resuelto, pero el hecho mismo de ese misterio es instructivo. Nos enseña que debemos ser escépticos de las narrativas oficiales, especialmente cuando contienen vacíos convenientes.
Nos enseña que las instituciones religiosas han estado dispuestas a sacrificar la verdad histórica por conveniencia teológica. Nos enseña que el control de la narrativa ha sido siempre una herramienta crucial del poder institucional. Y nos enseña que la verdadera búsqueda espiritual comienza cuando dejamos de aceptar estas omisiones como misterios sagrados y empezamos a tratarlas como lo que realmente son: evidencia de manipulación histórica. Parte 3. Llega un momento en toda investigación honesta de la verdad cuando las piezas dispersas comienzan a formar un patrón, cuando las contradicciones aparentemente aisladas revelan ser parte de un sistema coherente de ocultamiento, cuando los silencios estratégicos hablan con más elocuencia que cualquier declaración explícita. Para Spinoza, ese momento de claridad llegó cuando comprendió que los 18 años perdidos de Jesús no eran una anomalía inexplicable, sino el resultado lógico y necesario de cómo se construyen las religiones institucionalizadas. No eran un accidente de la historia, sino una decisión deliberada de los arquitectos del cristianismo primitivo. Y esa comprensión lo llevó a una conclusión aún más radical: que toda la estructura del pensamiento religioso occidental descansa sobre fundamentos deliberadamente oscurecidos, sobre historias cuidadosamente editadas, sobre verdades estratégicamente suprimidas. ¿Qué pasa cuando un sistema entero de creencias se ve amenazado por la simple honestidad histórica? ¿Qué revela sobre ese sistema el hecho de que necesite mentiras o al menos omisiones para mantenerse en pie? ¿No es acaso la admisión implícita de que la verdad es su enemiga, no su aliada? Spinoza argumentaba que cualquier sistema de pensamiento genuinamente verdadero daría la bienvenida al escrutinio más riguroso, porque la verdad solo se fortalece con el examen. Solo la falsedad requiere protección contra la investigación. Solo la mentira necesita guardianes institucionales que amenacen a quienes hacen preguntas incómodas. Los últimos años de la vida de Spinoza estuvieron marcados por una claridad cada vez mayor sobre estas cuestiones, pero también por un aislamiento creciente. Después de su excomunión de la comunidad judía, vivió modestamente puliendo lentes para microscopios y telescopios, una ocupación apropiadamente simbólica para alguien dedicado a ayudar a otros a ver con mayor claridad. Rechazó múltiples ofertas de posiciones académicas prestigiosas porque habrían requerido que moderara sus opiniones o se sometiera a ortodoxias religiosas. Prefirió la pobreza material con libertad intelectual a la riqueza con censura, y en la soledad de su humilde vivienda en La Haya continuó escribiendo obras que sacudirían los fundamentos mismos del pensamiento occidental. Su análisis de los 18 años perdidos de Jesús era parte de un proyecto mucho más amplio: demostrar que los textos sagrados de todas las tradiciones religiosas son documentos humanos, no revelaciones divinas, y que por lo tanto deben ser analizados con las mismas herramientas críticas que aplicamos a cualquier otro texto histórico. Esta propuesta era revolucionaria y aterradora para su época. Implicaba que nada en los textos sagrados estaba protegido del escrutinio racional. Implicaba que las afirmaciones de autoridad divina que las instituciones religiosas hacían para sus textos fundacionales eran infundadas. Implicaba que la fe ciega no era una virtud, sino un obstáculo para el verdadero conocimiento. Pero Spinoza no era simplemente un destructor de ilusiones, tenía una visión positiva de lo que podría surgir de las ruinas del dogma tradicional. Imaginaba una espiritualidad basada en la razón, no en la superstición. Imaginaba comunidades humanas unidas por la búsqueda compartida de verdad, no por la adhesión forzada a credos irracionales. Imaginaba un mundo donde las diferencias religiosas ya no fueran motivo de guerra y persecución, porque todos reconocerían que ninguna tradición tiene monopolio sobre la verdad.
Los 18 años perdidos de Jesús, en esta visión, no serían un problema a ocultar, sino una oportunidad para reconocer que incluso los más grandes maestros espirituales fueron buscadores humanos, influenciados por múltiples tradiciones, formados por procesos graduales de aprendizaje y síntesis. ¿Qué habría significado para la historia de Occidente si la visión de Spinoza hubiera prevalecido? Si en lugar de guerras religiosas hubiera habido diálogo interreligioso, si en lugar de inquisiciones hubiera habido investigación honesta, si en lugar de dogmas impuestos por la fuerza hubiera habido búsqueda libre de verdad, si en lugar de la división entre creyentes salvados e incrédulos condenados hubiera habido reconocimiento de nuestra común humanidad. Los 18 años perdidos de Jesús representan el camino no tomado, la posibilidad de un cristianismo que habría celebrado la humanidad de su fundador en lugar de negarla, que habría reconocido sus influencias múltiples en lugar de ocultarlas, que habría presentado su vida como inspiración para la búsqueda espiritual personal en lugar de como dogma que exige aceptación ciega. Pero la historia tomó otro camino. El cristianismo institucional eligió el poder sobre la verdad, el control sobre la libertad, el dogma sobre la búsqueda. Y esa elección ha tenido consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de las fronteras de la fe cristiana. Ha creado un modelo de religión como instrumento de control social que ha sido replicado por innumerables instituciones y movimientos. Ha establecido la idea de que ciertas verdades están más allá del cuestionamiento, que ciertas autoridades no pueden ser desafiadas, que ciertas narrativas deben ser aceptadas sin examen. Y ha demostrado que cuando las instituciones tienen el poder de suprimir información inconveniente, lo harán sin escrúpulos. Spinoza entendía que desenmascarar los 18 años perdidos de Jesús era solo el comienzo. Era necesario también examinar todo lo que sabíamos o creíamos saber sobre los orígenes del cristianismo. Cuánto de los evangelios eran memoria histórica y cuánto construcción teológica posterior. ¿Cuántas de las palabras atribuidas a Jesús eran realmente suyas y cuántas fueron puestas en su boca por las comunidades cristianas primitivas para legitimar sus propias posiciones en disputas internas? ¿Cuánto de la vida de Jesús, tal como la conocemos, es historia real y cuánto es elaboración mítica diseñada para crear una figura divina en lugar de recordar a un maestro humano? Estas preguntas no son académicas. Tienen implicaciones profundas para cómo entendemos no solo el cristianismo, sino toda la civilización occidental que se construyó sobre sus fundamentos. Si los textos fundacionales del cristianismo son menos históricos y más teológicos de lo que se admite oficialmente, si contienen omisiones deliberadas como los 18 años perdidos, si fueron editados y redactados para servir agendas institucionales específicas, entonces, ¿qué legitimidad tienen las estructuras de poder que se construyeron sobre esos textos? ¿Qué autoridad tienen las iglesias que reclaman representar una revelación divina cuando esa revelación es en realidad una construcción humana cuidadosamente manipulada? La respuesta de Spinoza era clara: ninguna. Las instituciones religiosas no tienen autoridad legítima más allá de la que libremente les otorgan sus miembros. No representan a Dios, si tal entidad existe, sino que representan sus propios intereses institucionales. No preservan verdades eternas, sino que perpetúan narrativas que sirven a su poder. Y cuando esas narrativas son desafiadas por la investigación honesta, responden no con argumentos racionales, sino con amenazas, censura y excomunión. Porque saben que su autoridad depende de mantener el control sobre la narrativa, y ese control se desmorona cuando la gente comienza a hacer preguntas honestas. Los 18 años perdidos de Jesús son el símbolo perfecto de este control narrativo.
Son un vacío que la Iglesia ha llenado con misterio sagrado, con la sugerencia implícita de que esos años fueron de preparación divina, de maduración espiritual sin necesidad de maestros humanos o influencias terrenales. Pero ese vacío podría llenarse igualmente, y mucho más plausiblemente, con una narrativa completamente diferente. La historia de un joven judío brillante, pero profundamente insatisfecho con las respuestas que su tradición ofrecía, que buscó sabiduría en múltiples fuentes, que sintetizó ideas de tradiciones diversas en una visión única, que gradualmente desarrolló su propio entendimiento a través de años de estudio, reflexión y experiencia. Porque esta segunda narrativa es inadmisible para el cristianismo institucional, porque humaniza demasiado a Jesús, lo muestra como uno de nosotros, un buscador, un estudiante, alguien que necesitó maestros y cometió errores y gradualmente refinó su comprensión. Y si Jesús fue eso, entonces cualquiera de nosotros puede aspirar a ese mismo tipo de transformación espiritual a través del mismo proceso de búsqueda honesta, estudio diligente y síntesis creativa. No necesitamos intermediarios institucionales. No necesitamos sacerdotes que medien entre nosotros y lo divino. No necesitamos dogmas que nos digan qué creer. Podemos hacer el trabajo nosotros mismos, tal como Jesús aparentemente lo hizo durante esos 18 años perdidos. Esta es la verdad que las instituciones religiosas más temen, que no son necesarias, que la espiritualidad genuina es posible, quizás incluso más probable sin ellas, que su papel ha sido más a menudo el de obstáculo que el de facilitador de la iluminación espiritual, que han usado el miedo más que el amor, el control más que la libertad, el dogma más que la verdad, y que cuando finalmente son desenmascaradas, cuando sus manipulaciones históricas son expuestas, cuando sus omisiones estratégicas son señaladas, su autoridad se evapora como rocío bajo el sol del mediodía. Spinoza murió relativamente joven, a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar agravada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Su funeral fue modesto. Pocos asistieron. Las instituciones religiosas que había desafiado no le lloraron, pero sus ideas sobrevivieron. Se extendieron lentamente, como fuego subterráneo, encendiendo mentes en toda Europa. Influenciaron la Ilustración. Inspiraron revoluciones tanto intelectuales como políticas, y hoy, casi 4 siglos después, seguimos lidiando con las preguntas que planteó, las verdades que expuso. Spinoza murió relativamente joven, a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar agravada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Su funeral fue modesto. Pocos asistieron. Las instituciones religiosas que había desafiado no le lloraron, pero sus ideas sobrevivieron. Se extendieron lentamente, como fuego subterráneo, encendiendo mentes en toda Europa. Influenciaron la Ilustración, inspiraron revoluciones tanto intelectuales como políticas. Y hoy, casi 4 siglos después, seguimos lidiando con las preguntas que planteó, las verdades que expuso, los silencios que señaló. Los 18 años perdidos de Jesús siguen siendo un misterio no resuelto, pero ahora ese misterio tiene un significado diferente. Ya no es simplemente un vacío inexplicable en el registro histórico. Es evidencia de un patrón más amplio de manipulación narrativa. Es testimonio del miedo institucional a la verdad completa. Es símbolo de cómo el poder religioso ha dependido siempre del control de la información, y es recordatorio de que cuando las instituciones nos dicen que no hagamos ciertas preguntas, esas son precisamente las preguntas que más necesitamos hacer. ¿Qué habría descubierto un investigador honesto si hubiera tenido acceso completo a los archivos de la Iglesia primitiva? ¿Qué textos fueron destruidos deliberadamente?
¿Qué evangelios fueron suprimidos como heréticos precisamente porque contaban versiones inconvenientes de la vida de Jesús? ¿Cuántas voces alternativas fueron silenciadas para que prevaleciera una sola narrativa ortodoxa? Los 18 años perdidos son solo la omisión más obvia, pero ¿cuántas otras verdades incómodas fueron borradas del registro oficial? ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre los orígenes del cristianismo es construcción posterior más que memoria histórica? Spinoza nos enseñó a hacer estas preguntas sin miedo. Nos enseñó que la verdadera blasfemia no es dudar de los dogmas, sino aceptarlos sin cuestionamiento. Nos enseñó que la verdadera impiedad no es desafiar a las autoridades religiosas, sino someterse ciegamente a ellas. Nos enseñó que la verdadera traición a lo divino, si lo divino existe, no es usar nuestra razón, sino apagar la luz del pensamiento crítico que nos distingue como seres humanos conscientes. Y ahora, en este momento particular de la historia humana, cuando las viejas certezas se están desmoronando por todas partes, cuando las instituciones tradicionales están perdiendo su autoridad, cuando la información fluye más libremente que nunca antes, las preguntas de Spinoza sobre los 18 años perdidos de Jesús cobran nueva urgencia. No porque nos obsesione el pasado, sino porque ese pasado sigue moldeando nuestro presente. Las mentiras que se contaron hace 2000 años todavía distorsionan nuestra comprensión de la espiritualidad, todavía limitan nuestra capacidad de imaginar alternativas, todavía nos mantienen prisioneros de narrativas que fueron diseñadas para controlar, no para liberar. Pero la verdad tiene una cualidad persistente. Puede ser enterrada, pero no destruida. Puede ser suprimida, pero no eliminada. Puede ser negada, pero no anulada. Y eventualmente siempre encuentra la forma de emerger. Los 18 años perdidos de Jesús permanecen perdidos, sí, pero el hecho mismo de esa pérdida ha comenzado a contar su propia historia. Nos habla de instituciones que prefieren el misterio conveniente a la verdad incómoda. Nos habla de estructuras de poder construidas sobre fundamentos cuestionables. Nos habla de una humanidad que ha sido privada de modelos genuinos de búsqueda espiritual, porque los guardianes de la ortodoxia prefieren dioses instantáneos a maestros humanos que trabajaron duramente para alcanzar su sabiduría. ¿Y qué hacemos con esta comprensión ahora? ¿Cómo vivimos en un mundo donde sabemos que las narrativas sagradas que dieron forma a civilizaciones enteras están llenas de omisiones estratégicas y manipulaciones deliberadas? Spinoza diría que esto no es motivo de desesperación, sino de liberación. Liberación de la necesidad de autoridades externas que nos digan qué creer. Liberación del miedo al castigo divino por hacer preguntas honestas. Liberación de la división artificial entre creyentes e incrédulos, salvados y condenados, ortodoxos y heréticos. Los 18 años perdidos nos invitan a imaginar una espiritualidad completamente diferente. Una espiritualidad donde la búsqueda es más importante que las respuestas definitivas. Donde la honestidad intelectual es más valiosa que la certeza dogmática, donde reconocer lo que no sabemos es más sabio que pretender conocimiento absoluto, donde cada ser humano es respetado como buscador potencial de verdad, no clasificado en categorías de salvación o condenación basadas en su adhesión a credos específicos. Esta visión asustaba profundamente a las autoridades religiosas del tiempo de Spinoza. Sigue asustándolas hoy, porque reconocen, aunque nunca lo admitirían públicamente, que su poder depende de mantener a la gente en un estado de dependencia infantil, necesitando siempre mediadores entre ellos y lo divino, incapaces de confiar en su propio juicio, aterrorizados de hacer las preguntas equivocadas.
Los 18 años perdidos representan todo lo que podría amenazar ese poder, la posibilidad de que Jesús fuera realmente humano, realmente un buscador, realmente alguien que construyó su sabiduría a través del esfuerzo y la síntesis más que recibirla completa y perfecta del cielo. ¿No es hora ya de que dejemos de aceptar los silencios convenientes? ¿No es momento de que exijamos honestidad de las instituciones que reclaman autoridad espiritual sobre nosotros? ¿No ha llegado el tiempo de que reconozcamos que los 18 años perdidos de Jesús son solo un ejemplo de un patrón mucho más amplio de censura y manipulación? Y si las instituciones religiosas han estado dispuestas a borrar y distorsionar la historia cuando servía a sus propósitos, ¿por qué deberíamos confiar en cualquier otra cosa que nos digan? Estas no son preguntas cómodas. Spinoza sabía que no lo eran. Por eso pagó el precio que pagó por hacerlas, pero también sabía que la incomodidad de la verdad es preferible a la comodidad de la mentira. Que la libertad que viene con la honestidad intelectual vale cualquier precio en términos de aceptación social. Que vivir en la verdad, incluso cuando esa verdad es inquietante e incompleta, es más digno que vivir en ilusiones reconfortantes, pero fundamentalmente falsas. Y en algún lugar, en los archivos polvorientos de bibliotecas antiguas o en manuscritos aún no descubiertos enterrados en el desierto o en tradiciones orales preservadas por comunidades marginales que la ortodoxia nunca pudo silenciar completamente, quizás haya fragmentos de verdad sobre esos 18 años perdidos. Quizás algún día descubriremos textos que nos cuenten lo que los evangelistas canónicos decidieron omitir. Quizás encontremos evidencia de los viajes de Jesús, de sus maestros, de sus influencias, de su proceso gradual de desarrollo espiritual e intelectual, o quizás nunca lo descubramos. Quizás esos años permanezcan perdidos para siempre, borrados tan completamente que ninguna arqueología futura podrá recuperarlos. Pero incluso si nunca conocemos la verdad histórica completa, el hecho de hacer las preguntas ya es transformador. El acto mismo de negarse a aceptar el silencio como respuesta suficiente ya es liberador. La disposición de aplicar pensamiento crítico a las narrativas sagradas ya es revolucionaria. Porque al final, lo que Spinoza nos enseñó con su análisis de los 18 años perdidos de Jesús no era principalmente sobre historia, sino sobre epistemología. Sobre cómo sabemos lo que creemos saber, sobre la diferencia entre conocimiento genuino y creencia infundada, sobre la importancia de distinguir entre lo que podemos verificar y lo que simplemente nos han dicho que aceptemos, sobre el valor de la duda honesta, sobre la certeza falsa. En este preciso momento, mientras estas palabras encuentran tu mente, quizás en Lima, mientras el sol alcanza su cenit, o en Montevideo, mientras la tarde transcurre suavemente, o en San José, mientras la mañana apenas comienza, estás participando en algo que las instituciones religiosas han temido durante siglos. El libre ejercicio del pensamiento crítico aplicado a narrativas sagradas. Estás haciendo lo que Spinoza nos animó a hacer: cuestionar, examinar, negarte a aceptar la autoridad sin escrutinio. Si este viaje de cuestionamiento ha resonado en tu espíritu, si estas reflexiones han despertado algo en ti que las certezas convencionales habían adormecido, comparte este espacio de pensamiento con alguien de confianza, con ese amigo o familiar que también se atreve a mirar más allá de las respuestas fáciles. Escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo contemplas estas ideas y qué hora marca tu reloj en este instante de encuentro con Spinoza y sus preguntas eternas. Hay algo profundamente hermoso en saber que mentes distribuidas por todo el planeta, en momentos diferentes del mismo día, se encuentran en el mismo espacio de cuestionamiento valiente.
Que las bendiciones que surgen de la búsqueda honesta lleguen a tu vida y a las vidas de quienes amas. Porque no hay bendición más grande que la libertad de pensar sin cadenas, de dudar sin culpa, de buscar sin restricciones. Los 18 años perdidos de Jesús nunca serán recuperados completamente, pero su ausencia misma se ha convertido en presencia. Su silencio se ha vuelto elocuente. Su vacío está lleno de significado. Nos enseñan que lo que las instituciones ocultan suele ser más revelador que lo que proclaman. Nos muestran que los silencios estratégicos hablan volúmenes. Nos recuerdan que cuando alguien en posición de autoridad nos dice, no preguntes eso, no investigues ahí, acepta el misterio, lo que realmente nos está diciendo es, tengo algo que ocultar. Y la verdad, esa verdad que Spinoza persiguió con tanta tenacidad que le costó todo lo que tenía, esa verdad que las instituciones religiosas han tratado de enterrar durante 2000 años, esa verdad sobre la humanidad real de Jesús, sobre sus maestros humanos, sobre sus influencias múltiples, sobre su proceso gradual de desarrollo, esa verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida por siglos, puede ser negada por generaciones, puede ser atacada, distorsionada, ridiculizada, pero no puede ser destruida, porque la verdad no es una posesión que las instituciones puedan controlar, es una realidad que existe independientemente de lo que alguien quiera que creamos, y tarde o temprano, de una forma u otra, emerge. Quizás no en nuestra generación, quizás no en la próxima, pero eventualmente, inexorablemente, la verdad sobre los 18 años perdidos de Jesús y sobre todas las demás omisiones y distorsiones que han dado forma a nuestro entendimiento del pasado, saldrá a la luz. Y cuando eso suceda, cuando finalmente tengamos acceso completo a la verdad histórica que tanto se ha esforzado por ocultar, descubriremos algo que Spinoza ya sabía, que la humanidad de Jesús, lejos de disminuir su grandeza, la magnifica. Que sus maestros humanos, lejos de restarle originalidad, muestran su genio para sintetizar. Que su proceso gradual de desarrollo, lejos de cuestionar su sabiduría, la hace más admirable, porque es mucho más impresionante que alguien alcance iluminación a través del esfuerzo y la búsqueda que simplemente nazca con ella completa. Los 18 años perdidos son una herida abierta en el cuerpo del cristianismo institucional. Sangran significado, supuran verdad. Revelan el miedo que ha impulsado la fe más que la fe misma. Y mientras esa herida permanezca abierta, mientras esas preguntas sigan sin respuesta satisfactoria, mientras ese silencio continúe gritando su mensaje inconveniente, hay esperanza. Esperanza de que eventualmente la honestidad prevalecerá sobre la manipulación, de que la verdad triunfará sobre el dogma, de que la libertad intelectual vencerá al control institucional. Spinoza murió sin ver ese triunfo, pero sembró las semillas, y nosotros, casi 4 siglos después, seguimos cosechando el fruto de su valentía, cada vez que nos atrevemos a preguntar lo que no debe preguntarse, cada vez que nos negamos a aceptar las respuestas oficiales como suficientes. Cada vez que aplicamos nuestra razón crítica a las narrativas sagradas, cada vez que elegimos la verdad incómoda sobre la mentira reconfortante, estamos honrando su legado. Los 18 años perdidos de Jesús permanecen perdidos, pero nosotros ya no lo estamos. Hemos encontrado el camino que Spinoza nos señaló, el camino de la búsqueda honesta, del cuestionamiento valiente, de la libertad intelectual. Y en ese camino, finalmente, podemos comenzar a encontrar lo que esos 18 años perdidos realmente representan. No un vacío que debe llenarse con dogma, sino una invitación a emprender nuestro propio viaje de búsqueda espiritual, sin intermediarios, sin censura, sin miedo.
La verdad no puede ser enterrada para siempre. El silencio eventualmente será roto, las omisiones serán expuestas, y cuando eso suceda, cuando finalmente sepamos lo que sucedió durante esos 18 años perdidos de Jesús, no destruirá la espiritualidad genuina. Al contrario, la liberará de las cadenas del dogma institucional y la devolverá a donde siempre debió estar, en las manos y corazones de cada buscador individual, que tiene el coraje de hacer las preguntas difíciles y la honestidad de vivir con respuestas incompletas. Este es el legado de Spinoza. Esta es la lección de los 18 años perdidos. Esta es la verdad que ninguna institución podrá enterrar para siempre.